Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Les saluda Carlos Gutiérrez desde la dirección del primer programa de FH Almería Radio, en la redacción de FH Almería, el principal medio de comunicación especializado en agricultura en la provincia de Almería y, como saben, emitido en Marcador Radio y redes sociales. Me acompañan el director del medio, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Y en los mandos, Luis Saracho. Hola, muy buenas. Vamos con la pizarra de precios. Vamos con la pizarra de agrupados. Hoy, 2 de septiembre de 2024, empezamos con el pepino español, que ha tenido un primer corte de 0,71 y un último de 0,60. El pepino Almería, 1,05, ha terminado 1,01. Vámonos a los calabacines. Empezamos por el fino, que ha empezado en 1,14 y ha terminado en 1,02. El calabacín gordo ha empezado en 0,89 y ha terminado en 0,78. Nos vamos a las berenjenas. Berenjena rallada ha empezado en 1,66 y ha terminado en 1,38. Berenjena larga ha empezado en 1,81 y ha terminado en 1,72. Vamos con los pimientos. Empezamos por el Palermo, que ha tenido un único corte de 1,50. El Lamuyo verde ha empezado en 1,50 y ha terminado en 1,20. Lamuyo rojo ha empezado en 1,40 y ha terminado en 1,21. El California verde tiene un único corte de 1,13 y el California rojo ha empezado en 0,99 y ha terminado en 0,87. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Titulares. Asaja Almería alerta sobre el incremento de presión de plagas en el arranque de la campaña y subraya la importancia del control biológico. Destacan la necesidad de una estrategia preventiva ante el aumento de plagas debido a las altas temperaturas, recalcando la urgencia de liberar auxiliares biológicos desde las primeras semanas de cultivo. Agroiris celebró el pasado jueves 29 de agosto su Asamblea General. La exportadora ejidense presentó una facturación de 220 millones de euros. La Junta de Andalucía duplica las ayudas para la contratación de seguros agrarios, destinando 16,6 millones de euros para agricultores y ganaderos. Antonio Mena, delegado de Agricultura, ha destacado que la valoración por la granizada del domingo 25 de agosto en la comarca de Los Vélez ya está hecha y que han trabajado de la mano del sector en todo momento. Almería lidera las ventas agroalimentarias andaluzas con 2.289 millones de euros. Según Andalucía Trade, que es la agencia empresarial para la transformación y el desarrollo económico de la Junta de Andalucía, crecen 7 de las 8 provincias y 6 de ellas a doble dígito y en récord, con Almería líder y Jaén como la que más crece, un 74,6%. El Gobierno aprueba nuevas normas para favorecer la nutrición sostenible de los suelos agrarios. La norma recoge compromisos incluidos en las 43 medidas de apoyo al sector agrario puestas en marcha por el Ejecutivo en respuesta a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Agroiris celebra su 30 aniversario. Durante 30 años, socios, agricultores, trabajadores, colaboradores y clientes han trabajado con ilusión juntos para hacer llegar miles de toneladas de hortalizas frescas de calidad a millones de consumidores en Europa. Lo van a seguir haciendo con el mismo ánimo y lo van a seguir celebrando con las mismas ganas. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Comenzamos este programa inaugural de FH Almería Radio con, como si no, el director del medio FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola de nuevo. ¿Qué tal, José Antonio? Coméntanos un poco, hoy lunes, los principales temas de los que vamos a hablar en esta primera semana de programa de FH Almería Radio y que, por consecuencia, pues más le van a interesar al agricultor. Bueno, es un poco
hacer una llamada de atención sobre todo a aquellos temas que se quedaron ahí pendientes con el parón veraniego, y vamos a tratar a lo largo de la semana el estado de las obras de MAVE, que prácticamente cuando acababa la campaña se quedó ardiendo sus antiguas instalaciones, para desgracia de toda la empresa. También vamos a hablar de toda la problemática que ha venido rodeando la situación económica de una de las grandes del campo almeriense, como es la Unión, que al parecer tiene ya una solución pactada con las entidades bancarias que eran acreedoras de parte de la deuda de esta empresa, y parece ser que la Unión va a seguir en el mercado pues siendo una subasta de referencia durante más tiempo, y sobre todo con una planificación encaminada a salir de una situación difícil. También vamos a hablar de un tema importantísimo como es el 30 aniversario de Agroiris, que es una empresa que ha conseguido encaramarse en lo más alto y tener un prestigio más que notable por todos estos años que ha venido haciendo su trabajo. Por otra parte, también vamos a ver, digamos, ese movimiento que se ha producido en las subastas. Como todo el mundo sabe, el mundo de la subasta es importante para los agricultores porque ahora mismo es la primera y más importante referencia del precio de las frutas y hortalizas, que a fin de cuentas es lo que más le interesa a los agricultores, y sabemos que lo que era Agrodolores en Adra se ha convertido en Agroponiente Adra, y sabemos que ha surgido una nueva empresa que es Agrupados, que en cierto modo es una entidad que surge pues de la problemática económica que está afectando a la Unión. El jefe, por decirlo de una forma directa, de Agrupados es David Figueredo, y David Figueredo pues antes era el principal comercial, el jefe de los comerciales en la Unión. Entonces, todos estos temas, amén de otros que van a ir surgiendo en la propia semana, pues van a hacer que centremos nuestra atención para saber qué cariz están cogiendo, y sobre todo pues en casos tan concretos como el 30 aniversario, pues recordar que el próximo día 6 de septiembre se van a celebrar unas jornadas técnicas en las que se va a tratar, las exigencias del consumidor a los productores de Almería, y vamos a intentar saber de la mano de 5 técnicos importantísimos que se dedican a explorar el mercado de la fruta y hortalizas qué es lo que quiere el consumidor final de los productores agrícolas de Almería. Bueno, 30 años son historia viva de la agricultura en Almería, 30 años en los que la agricultura ha evolucionado mucho, desde ese año 1994, donde empezó esta comercializadora agrícola. Supongo que las formas de agricultura, los productos empleados en agricultura, las formas de vender, nuestros clientes, las formas de consumo, todo eso ha cambiado, ¿no? 30 años dan para mucho. Entonces, la experiencia que ha recabado Agroiris le va a servir para poder afrontar los tiempos actuales con entereza y con, tener todas las herramientas a su disposición para hacer un gran trabajo, ¿no? ¿Qué significan esos 30 años de Agroiris? José Antonio, tú que además eres consejero de Agroiris, ¿no? Miembro de la Junta Rectora. Sí, yo he tenido la suerte de vivir durante 30 años la evolución de esta empresa y además poder compararla por mi trabajo en prensa con todo lo que está aconteciendo. Sí tengo que decir que al margen de lo que haya hecho Agroiris, que evidentemente a la vista está, sí se han producido una serie de cambios en la agricultura en estos 30 años que sería importante destacar, por lo menos y bajo mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal. Yo creo que ha habido influencias muy importantes que han modificado nuestra agricultura. La característica principal que tiene la agricultura de Almería es que es una agricultura muy intensa, muy cambiante. De un año para otro se producen unos cambios impensables antiguamente, y ahora se ha acentuado todavía mucho más. ¿Por qué? Pues esto ha pasado fundamentalmente porque la incorporación de Internet a la vida agrícola ha sido arrolladora, ¿no? Todos los agricultores se enteran en un corto espacio de tiempo cualquier cosa que suceda, tienen muchísima información, no toda información buena, pero sí una información, digamos, muy viva. Hay múltiples formas de comunicar,
hay una sobresaturación de información y eso hace que todavía la evolución sea muchísimo más rápida y en ocasiones difícil de digerir, ¿no? La toma de decisiones en una agricultura tan intensa y que mueve tantísimo dinero como la agricultura de Almería es una toma de decisiones constante y en la que se arriesga muchísimo dinero, se invierte mucho y sirve para tener éxito o no en el resultado final. Las cosas han cambiado muchísimo, el panorama mundial ha cambiado muchísimo y ahora son otros los problemas que afectan a la agricultura. Yo recuerdo que hace 20 años estábamos muy centrados en la competencia de los países terceros, fundamentalmente porque Marruecos estaba inundando el mercado europeo con sus tomates, a pesar de ser un país que no pertenecía a la Unión Europea y por lo tanto su mercado, y sin embargo ahora estamos analizando la huella hídrica de la agricultura y cómo está influyendo en el cambio climático del que tanto se habla. Justo del cambio climático, José Antonio, quería hablar para enlazar con una noticia que nos ha llegado, nos llegó la semana pasada de Asaja Almería, que la hemos comentado hace unos minutos. Asaja Almería alerta sobre el incremento de la presión de plaga en el arranque de la campaña y subraya la importancia del control biológico. Mucho que ver tiene el clima, ¿no? Y un poco el cambio climático, concretamente sobre esta incidencia de plagas. Pues ya sabemos el aumento del calor y un poco el no poder barajar, no tener en nuestras manos la forma de controlar el clima, pues hace que las plagas incidan en los invernaderos de Almería y sobre todo pues también no tener productos que anteriormente sí teníamos para poder eliminar esas plagas, ¿no? En relación a este tema tenemos una entrevista, así que creo que es el momento perfecto para dar paso a esa entrevista. Estamos con Cristóbal Pérez, técnico y socio fundador de Cerrillo y Pérez, un almacén agrícola en Santa María del Águila, en El Ejido, que nos va a comentar un poco la incidencia que están teniendo las plagas en este inicio de campaña, sobre todo centrándonos en la araña roja, el pulgón y las moscas, y qué herramientas tiene el agricultor para combatirlas. Muy buenas, Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de que estés en este programa inicial de FH Almería Radio. Pues bueno, la primera pregunta es directa, Cristóbal. ¿Cómo están afectando las plagas en este inicio de campaña los invernaderos de Almería, sobre todo centrándonos en araña roja, pulgón y mosca? Bueno, la verdad es que está la cosa en los últimos años un poco complicada. Las condiciones ambientales que se están dando en la zona, junto con las nuevas normas de control de plagas en cuanto a insecticidas, pues están haciendo que proliferen con bastante facilidad. Y la verdad es que ahora mismo pues la araña roja es el caballo de batalla más común en todos los invernaderos. Es raro el invernadero que no tiene problemas de araña roja. ¿A qué principales cultivos afectan, Cristóbal, estas plagas? Pues la araña roja prácticamente a todos los cultivos. A todos los cultivos se ponen en invernadero. Ahora en estas fechas puede afectar pimiento, tomate, calabacín, pepino, berenjena, prácticamente todos los cultivos, ¿no? Es una plaga muy general. Entonces es un problema grande y además es que está haciendo bastante daño. ¿Cómo puede identificar el agricultor que en su finca están apareciendo los primeros focos de araña roja, que estamos viendo que hasta el momento es el principal problema en este inicio de campaña? Bueno, el agricultor ya experimentado la ve de lejos, como se suele decir. Sí. La verdad es que aparecen unas manchas amarillentas en vez de la hoja en los primeros daños, en los primeros inicios, y cuando dan la vuelta a la hoja, pues ves que por detrás se ve la arañilla roja ya andando y haciendo telaraña, poniendo huevos. No hace falta lupa, pero con una lupa pues lógicamente se ve mejor. Si la incidencia de la plaga va a más, pues llega a poner toda la planta con las hojas amarillas, llegan a caerse las hojas, se quedan las plantas prácticamente con el tallo y poco más, pierden su capacidad de hacer fotosíntesis, la mata se viene abajo y la producción de esa planta puede ser cero.
Bueno, pues ahora vámonos a qué hay para que esta catástrofe que acabamos de describir no ocurra, ¿no? Primero en materia preventiva, ¿qué herramientas tiene el agricultor para poder hacer frente a esta plaga? Y luego, en materia preventiva y luego a nivel curativo, ¿no? Una vez que ya la tiene, ¿qué procedimientos son los recomendados para llevar a cabo? Bueno, la principal recomendación es el preventivo. Ya llevamos muchos años que se está viendo que la mejor solución para el control de este tipo de plagas es la lucha auxiliar, el control con insectos auxiliares. Entonces, pues haciendo sueltas preventivas antes de que aparezcan focos de araña, haciendo sueltas del Zwickey o Andersoni, el brisello Andersoni, que son insectos que pueden comer arañas pequeñas, pueden comer huevos, pues se facilita que cuando entren, pues esos primeros focos se puedan controlar y a veces es suficiente con eso. Cuando ya no empiezan a aparecer y esto no puede ser suficiente, pues se aconseja aplicar Phytoseillus persimilis, que es un ácaro también que tiene la capacidad de devora, come mucha araña roja. Y ese ayuda bastante a frenar el ataque que ya está. El problema de este insecto es que solo se alimenta de araña roja, entonces soltarlo de forma preventiva, si no hay araña roja, pues se muere. No encuentra alimento, se muere. Así el Zwickey y el Andersoni o el Amblysellus californicus, ellos sí se alimentan de otras plagas, de moscas, de otros insectos, pueden comer algo de tris, huevos, polen, y entonces se echan preventivos. Pero una vez que está el foco, si estos no son suficientes, pues el Amblysellus persimilis sería el mejor producto, el mejor insecto que puede ayudarnos a bajar la plaga. Aparte de eso, pues bueno, luego habría que ver si el foco ya se extiende mucho, pues intentar hacer controles, tratamiento. O sea que para hacer un control fino es principal tener un técnico que te asesore y que te explique bien cuál sería el mejor diagnóstico para cada situación, ¿no? Porque dependerá el cultivo, dependerá el momento del año, las condiciones que tenga cada invernadero. Al final hay muchos factores que pueden afectar a utilizar, digamos, la mejor herramienta, ¿no? Claro, eso es lógico. Todo es muy... la agricultura aquí en el invernadero, pues bueno, toda la agricultura, de un lado a otro, hay muchos cambios, hay muchos factores que influyen y hay que ir analizando en cada punto y en cada cultivo cuál es el momento más apropiado, cuál es el momento más adecuado para soltar un determinado número de insectos y qué tipo de insectos soltar y qué es lo que buscamos. Eso es así, sí. Y la proliferación de este aumento de plagas, que al final la razón de ser de esta entrevista, que en este inicio de campaña ya se están identificando estas plagas, este cambio climático, este aumento de las temperaturas que cada año van a más. ¿Hasta qué punto este es el principal factor que influye en esta proliferación de plagas? Bueno, el cambio climático, lógicamente, un cambio climático parece que se aprecia, ya eso no hay duda, ¿no? El tema es que aquí, pues, ese cambio climático repercute en que tenemos veranos más largos, más secos, y los cultivos en este ambiente tan seco, pues, están muy estresados, no tienen muy activas sus defensas, y las plagas se aprovechan. Y el ácaro de la araña roja precisamente prolifera mucho en clima seco y en clima caluroso. Entonces, lógicamente, pues aquí están encontrando un refugio y una extensión muy alta. También es verdad, y hay que mencionarlo, que la ausencia de químicos que hace 5, 6, 10 años eran muy eficaces y se hacía un control bastante bueno sobre esta plaga, pues ahora no los tenemos, por unas cosas por otras, unos porque se han hecho resistentes los ácaros, otros porque no lo han prohibido, por los motivos que sea. Pues el agricultor no tiene esa arma. Entonces los auxiliares están ayudando, pero no consigue erradicar la plaga nunca. Siempre hay insectos en el invernadero, que lo idóneo es que los bichos auxiliares
nos mantenga esa plaga a raya de tal manera que no repercuta en la producción. Pero sí es verdad que siempre quedan insectos, arañas, que puede transmitirse a otro invernadero y proliferar en otro invernadero en otras zonas, incluido en la calle. Entonces, claro, esa lucha química se echa de menos a nivel de agricultor. Digamos que a día de hoy, más que matar estas plagas, hay que aprender a convivir con ellas y a controlarlas con los, digamos, por decirlo así, bichos, las armas que tenemos a nuestra disposición a día de hoy. Y ahora también últimamente están saliendo al mercado alternativas biológicas o no residuales, que no son insecticidas como tal, y que están ayudando. Hay armas que se pueden llevar con lucha biológica, con insectos auxiliares. Respetando estos insectos auxiliares nos ayudan a bajar los niveles de plaga, y eso pues permite que estos insectos hagan un mejor control y los daños sean menores. Entonces no se puede hablar de que hay un control con una cosa determinada, un insecto determinado o un tratamiento foliar determinado. Hay que hablar más ya de estrategias de ataque a la plaga. Esto es como una guerra. Hay que hacer una estrategia y no solo es pegar tiros por pegar tiros. Hay que tener claro dónde hay que pegar el tiro y ser lo más precisos posible, porque cualquier tratamiento que se dé, por mucha plaga que mate, si te eliminan la instalación de los insectos auxiliares, pues a la larga te está haciendo más daño que beneficio. Entonces hay que tener más paciencia y enseñarse a convivir con la plaga. La plaga tenemos que verla porque sabemos que es el alimento de los auxiliares, y habiendo un poco de plaga, los auxiliares siguen ahí y no dejan que llegue a hacer daño, que es lo que nos interesa, que el daño agronómico en nuestra producción, nuestra calidad de fruta no se ve afectada. Lo que hablamos, aprender a convivir y a controlarlo. Muy bien, Cristóbal Pérez, técnico y socio fundador de Cerrillo y Pérez, almacén agrícola ubicado en Santa María del Águila, una pedanía del municipio de El Ejido. Muchas gracias, Cristóbal, por prestarnos estos minutos de tu tiempo y darnos una información tan valiosa como es la de las herramientas que tiene el agricultor para combatir, o más bien convivir, con las plagas que acechan a sus cultivos. Muchas gracias, Cristóbal. Nada, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Dios. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Volvemos a FH Almería Radio con José Antonio Gutiérrez y vamos a comentar una serie de temas interesantes que ocurrieron la semana pasada, concretamente el del pasado jueves 29 de agosto, que se celebró la Asamblea General de Agroiris. José Antonio, coméntanos, ¿qué tal fue este acontecimiento, este evento? Pues sí, efectivamente se celebró la Asamblea General de Agroiris con la asistencia de unos 300 socios, en los que, como tema más importante, pues se ofreció un balance del cierre de campaña, que se cierra el 31 de agosto. Faltaban 2 días para el cierre oficial del año fiscal de Agroiris, y el director general, Juan Antonio Díaz Planelles, ofreció un anticipo de lo que iba a ser el cierre en torno a 220 millones de euros de facturación. Esto supone un incremento de 50 millones respecto de la campaña anterior. El año anterior fueron 170 millones de euros y este año han sido 50 millones de euros más. Hay que recordar que cuando se produjo el incendio de Mave, pues Agroiris fue una de las empresas que se ofreció a ayudarle a los agricultores de Mave, y eso ha contribuido a este incremento de facturación final que ha tenido la empresa. Por otra parte, indicar que también se dio cuenta de que se habían manufacturado 170 millones de kilos de fruta y hortalizas, que son 30 millones de kilos más que el año anterior.
Y luego, pues bueno, esto es un aumento significativo. Hay que recordar que hay empresas en la comarca de Poniente que no llegan a ese volumen de kilos total a lo largo del año, y en el caso de Agroiris es simplemente un incremento de un año para otro. Agroiris tiene 700 socios en este momento, 2.000 hectáreas vinculadas, más de 1.000 trabajadores, y ahora está en fase de celebrar su 30 aniversario en uno de los momentos más dulces que ha vivido esta empresa de su creación el 1 de julio de 1994 hasta hoy. Eso te iba a comentar, ¿no, José Antonio? Que a colación de este 30 aniversario, Agroiris va a celebrar unas jornadas técnicas este viernes en el Auditorio del Ejido, con un intenso programa de contenido, de presentaciones, donde gente muy importante del sector y que tiene muchos conocimientos muy interesantes sobre semillas y sobre la vías de futuro de la agricultura almeriense, pues van a tener la oportunidad de comentarla en el Auditorio del Ejido. ¿Cómo va a ser ese programa? Pues sí, efectivamente, Agroiris, dentro de su programa de actos que va a venir desarrollando a lo largo del mes de septiembre, uno de ellos, el primero de ellos, el que abre el fuego, por decirlo de alguna manera, son unas jornadas técnicas que se van a celebrar el próximo 6 de septiembre en el Teatro Auditorio del Ejido, y que se denomina el agricultor frente a las exigencias del consumidor europeo. Fundamentalmente, lo que trata Agroiris con estas jornadas es darle a los agricultores, a los socios de Agroiris, una visión de lo que quiere el consumidor en Europa, con el objetivo de que aquello que se cultive se aproxime bastante a lo que desea el consumidor, y por lo tanto facilitar la labor de venta, que seguramente va a redundar en unas liquidaciones bastante más rentables que si eso no se hace con ese orden. Entonces, el programa que se ha presentado es un programa verdaderamente interesante. Empieza a las 9 de la mañana y a partir de ahí se dará la bienvenida a todos los asistentes por parte del alcalde del Ejido, que en cierto modo es el anfitrión, porque estamos hablando del Teatro Auditorio del Ejido, Francisco Góngora, y posteriormente interviene la eurodiputada del PP, Carmen Crespo Díaz, que es, digamos, que es un auténtico lujo. Hasta hace poco consejera de Agricultura, en la Junta de Andalucía, y ahora ya está haciendo su labor en Europa, ¿no? Efectivamente, que es un auténtico lujo, quería decir, como eurodiputada, y además que sea de Almería, que conozca la agricultura de Almería, que tenga la experiencia de conocer el sector por su trabajo como consejera de Agricultura en el Ejecutivo de Bonilla, ¿no? Después de Carmen Crespo se va a hacer una semblanza, que seré yo el que va a participar en esa semblanza, quien cuente lo que han sido estos 30 años de historia de Agroiris, desde sus inicios hasta hoy mismo, ¿no? Y luego se va a desarrollar el bloque técnico en el que se le va a tratar de decir a los socios qué es lo que quiere el consumidor final, gracias a esos estudios que hacen las casas de semillas para saber qué semillas tienen que poner en manos de los agricultores que terminen siendo, digamos, la hortaliza que busca el consumidor final. Y, digamos, la nómina... O sea que vamos a hacer hincapié en una cosa tan importante como es la semilla, que es el primer paso que tiene que hacer el agricultor para luego tener éxito en sus cultivos, que sean cultivos de calidad en materia de rentabilidad, ¿no? Sí, pero la semilla analizada desde la visión del consumidor. Ajá. O sea, yo quiero una semilla que dé un tomate de sabor, que dé un pimiento dulce, que dé una sandía de dimensiones muy grandes, que dé un melón con sabor, con textura. Digamos que los principales expertos que hay en las diferentes casas de semillas van a dar esa visión, ¿no? Y ese dato tan importante. Pero lo que yo quiero comentar es que estos son estudios que encargan las multinacionales de semillas, porque tienen un poder económico enorme para poder desarrollar estos estudios y saber qué es lo que realmente quiere el consumidor.
estudios de esta naturaleza no están al alcance de empresas como Agroiris, porque son estudios hechos por consultoras que son costosísimos, se hacen con unos expertos que conocen perfectamente el marketing y cómo se desarrolla el mercado. Son necesarios hacer muchísimas encuestas, muchísimas entrevistas a los consumidores con, digamos, unos cuestionarios muy pensados para extraer realmente lo que se quiere del consumidor, y eso las multinacionales de semillas sí lo tienen, lo hacen y invierten mucho dinero en saber qué es lo que quiere el consumidor final para luego meterse a ello en sus laboratorios y sacar la semilla que realmente valora posteriormente el consumidor, viendo el resultado que se ha conseguido. Y me gustaría decir quién va a participar para ver que el cartel es de las mejores tardes en un argot taurino. Va a participar Francisco Marisuánez, que es de Nunen, que va a desarrollar la ponencia Tendencias del Consumidor y Más Allá, 2024. Por parte de Singenta, el súper conocido David Bodas, que es un auténtico experto, ¿no? Y que va a centrar su conferencia en las tendencias en el consumo de la sandía. La sandía, que es muy famosa, común y familiar entre nosotros, sí. La sandía tuvo una época en la que se vino totalmente abajo. O sea, la campaña de primavera era un auténtico desastre porque la sandía tenía unos precios bajísimos, porque no tenía sabor, no tenía textura y no era apreciada por el consumidor final. Eso ha cambiado. Se ha hecho mucho trabajo en la lucha por el sabor de la sandía. Se ha hecho muchísimo trabajo. Algo que no está teniendo tanto éxito en el melón, pero sí en la sandía, ¿verdad? Sí, sobre todo el sabor se ha convertido en la fruta estrella del verano. Ha recuperado, digamos, ese sitio que perdió en su momento. Se están haciendo unas variedades verdaderamente espectaculares. No quiero decir variedades, pero todo el mundo conoce que hay 3-4 variedades en el mercado, fundamentalmente con unas características muy parecidas, o sea, el no tener semilla, el tener una textura turgente, el tener mucho sabor, el tener un contenido alto de azúcar. Rojo atractivo. Rojo atractivo, efectivamente, y luego pues está la sandía blanca o está la sandía negra, que bueno, que eso influye menos, pero que eso ha hecho que se cambie el mercado de la sandía de una forma espectacular y que el precio de la sandía y el rendimiento de la sandía vuelva a incidir otra vez en el bolsillo del agricultor. Y un alimento, José Antonio, que encaja súper bien en los hábitos de vida saludables, o sea, que va en consonancia con la tendencia actual de la sociedad. La sandía por sus capacidades de hidratación, sí, etcétera. Efectivamente. Luego, otro de los participantes es Alberto Cuadrado Salmerón, de la empresa Rixzuan, y que va a tratar la fidelización del consumidor a través de las marcas. Esto es un cambio que se ha producido en los últimos años. Hemos visto como algunas marcas han conseguido hacer que la gente valore el producto. Lo hemos visto con Fashion, lo hemos visto con Palermo, lo hemos visto con RAF, lo hemos visto con una serie de productos que la gente ha ido a buscarlos, claro, expresamente. La marca trasciende y ya te evoca una serie de características que las reúne esa marca, que con mucho trabajo pues ha conseguido transmitir al consumidor esos valores, ¿no? Exactamente. Pues Alberto le va a contar a los agricultores de Agroiris, a los socios de Agroiris, cómo se hace para que a través de la fidelización, a través de la marca se consiga la fidelización del consumidor y que pidan tu producto y no otro, ¿no? Para esto Alberto lleva trabajando muchísimo tiempo, es un experto y bueno, pues seguro que va a dejar a la gente con la boca abierta, al público con la boca abierta en su intervención. H.M. Claus, a través de Manuel Porras, que es el responsable de desarrollo en Iberia, España y Portugal, va a desarrollar un tema súper sugerente: radiografía de una semilla. Yo he tenido la oportunidad de hablar con él y él me ha contado que lo que trata de decirle al público es lo que hablan los técnicos cuando quieren diseñar una semilla. ¿Qué queremos hacer? ¿Un pimiento sin semilla? Pues cuáles son todas las cosas que se ponen encima de la mesa, se analizan para empezar desde el punto de vista biológico a intentar conseguir esa variedad. ¿No? Digamos, hacerla a medida según las necesidades que está demandando el mercado, ¿no? Lo mismo que se hace el diseño de un edificio, de una casa, de lo que tú quieras, se hace el diseño de una variedad nueva, de una semilla nueva, para
que llegue al mercado y satisfaga las exigencias del consumidor final. Recordemos que la semilla, el diseño de la semilla o el desarrollo de la semilla no solo persiguen un mejor sabor, que el alimento esté más bueno, sino que también se intentan darle ciertas características como rusticidad, que se adapten a diferentes climas, que puedan sembrarse en diferentes fechas y que en general pues tengan todas las condiciones que le necesita el agricultor para poder cultivarla y que el agricultor obtenga éxito con esa cosecha, ¿no? Son muchas las características que se demandan cada vez más. El cambio climático está dificultando que se puedan hacer con éxito ciertos cultivos y los desarrolladores de variedades pues tienen realmente un reto, ¿no? Y en esta presentación de Agroiris pues vemos que nos van a dar información muy valiosa y nos van a explicar muy bien cómo hacen ese trabajo, ¿verdad, José Antonio? Sí, efectivamente, se trata de eso, y sobre todo para que el agricultor valore más. Cuando tiene una semilla y le parece cara, que valore realmente el trabajo que hay detrás de investigación, de análisis, de selección, para conseguir que eso dé un pimiento llamativo, dé una sandía llamativa, un pepino llamativo, para que el consumidor final quiera ese pimiento, quiera esa sandía o quiera ese pepino. Y en último lugar, otra empresa que va a participar en Zazaden, que todavía está por definir el ponente y el tema que va a desarrollar. Entonces, estos 5 profesionales le van a dar una visión muy interesante a los agricultores de cómo se viene a desarrollar todo el trabajo para, dejar satisfecho al consumidor europeo con la producción que se puede conseguir en Almería. Y tras las ponencias, ¿qué más tenemos en el programa? Interesantísimas ponencias, por cierto. Sí. Luego hay 2 intervenciones, que una es de Javier Díaz, el actual director general de Agroiris, que le va a explicar a los socios de Agroiris y a todos los asistentes, le va a explicar por dónde va el futuro de Agroiris, qué es lo que desde su posición de máximo responsable quiere que ocurra en Agroiris en los próximos años, ¿no? Yo creo que va a ser una ponencia muy interesante en la que creo que va a destacar la organización interna por encima de todo para conseguir el objetivo final, y luego pues el cierre y la invitación al vino la va a hacer el que ha sido, digamos, el gran líder de esta empresa, que es Juan Antonio Díaz Planelles, que bueno, pues un hombre que no podemos predecir por dónde va a salir, pero que me imagino que basará su intervención en lo que han sido estos 30 años en Agroiris, cómo ha conseguido llevar la empresa donde la ha llevado y tenerla en los niveles que los tiene ahora, que como he dicho anteriormente, pues Agroiris goza ahora mismo de una salud económica envidiable y tiene una posición de liderazgo y competencia muy importante en el sector exportador de frutas y hortalizas de Almería. Pues esperamos con ansia esta cita del viernes de esta semana en el auditorio de Ejido, donde se van a hacer estas jornadas técnicas con motivo del 30 aniversario de Agroiris. Y ahora, José Antonio, me gustaría comentar un poco los pilares fundamentales o las principales cuestiones que tiene que tener en cuenta el agricultor en este inicio de campaña. Tenemos una entrevista muy interesante con el secretario provincial de COAG en Almería, Andrés Góngora, que vamos a dar paso en unos minutos. A tu juicio, José Antonio, ¿cuáles son los principales pilares fundamentales o cuestiones que tiene que tener en cuenta el agricultor a la hora de comenzar su campaña agrícola con éxito? Pues bueno, lo fundamental es que la lucha contra las plagas sea efectiva. Hay que tener en cuenta un pequeño detalle, ¿no? Para poder trabajar los invernaderos en verano hay que blanquearlos. El blanqueo te permite que ese sombreo te evite las temperaturas bestiales que hay en la calle y que las plantas que se siembran en los invernaderos en el mes de junio y julio pues puedan sobrevivir. De lo contrario estaría a 45, 50 y hasta 60 grados y sería prácticamente imposible cultivar en verano si no es gracias al sombreo que da el famoso Blanco España. No. Pero ¿qué sucede con ese blanqueo? Hay un momento en que tú tienes que quitar ese blanqueo para que cuando la planta empieza a florecer, el sol llegue a la flor y se pueda polinizar correctamente y surgir el fruto. Que eso, si eso no se hace, la flor cae al suelo.
¿Qué sucede? En cierto modo está la planta, en cierto modo, porque no es así, en cierto modo está protegida. Cuando no hay rayos de luz en el invernadero, la plaga, el insecto, no ve bien y se retrae. Pero ya cuando empieza a entrar los rayos de luz, porque se ha quitado el blanqueo, la plaga ya sí va buscando la flor, ya va buscando dónde comer y ya va infectando de alguna manera la plantación. Entonces, evidentemente, lo que tiene que hacer el agricultor es prepararse con los insectos depredadores, con la lucha biológica, con los productos permitidos, ¿no? El quitar el blanqueo de forma progresiva, ¿no? Comentaba Cristóbal que era de vital importancia las maniobras preventivas para anticiparse al problema. Muchas veces es más importante anticiparte al problema que intentar solventarlo cuando ya lo tienes, que en muchos casos no es posible, ¿no? Luego también comentaba Cristóbal que es de vital importancia asesorarte. Al final, en el sector hortofrutícola almeriense estamos muy bien acompañados con ingenieros técnicos agrícolas que nos pueden asesorar muy bien de qué es lo que hay que hacer en cada momento, cuál es la mejor pauta o solución para atajar X problema. Entonces estamos muy bien acompañados y lo único que tiene que hacer el agricultor es dejarse asesorar, ¿no, José Antonio? Sí, tienen que asesorarse y sobre todo eso hacerlo bien. Que el agricultor, la mano del agricultor influye mucho. O sea, empezar con una cosecha, digamos, que esté bien cuidada y que esté bien protegida es muy importante para luego tener unos resultados positivos, ¿no? Que un agricultor empieza a luchar desde que las plantas son muy jóvenes contra los virus, pues ya tiene una cosecha, digamos, un poco a la deriva, ¿no? Y eso lo tiene que evitar. Hay muy buenos agricultores que saben hacer estos cambios en el momento preciso y lo saben hacer muy bien y consiguen unas cosechas verdaderamente espectaculares. Claro, el agricultor se enfrenta a dos problemas. Uno, conseguir una cosecha de calidad y dos, intentar que el precio sea lo más alto posible para conseguir su éxito. Entonces, claro, si tienes precio pero no tienes cosecha, ha fracasado, ¿no? Entonces, lo que le influye y lo que puede influir el agricultor es en conseguir una cosecha de calidad. En los precios, pues ya tiene menos influencia, por no decir ninguna. Se le puede escapar de la mano. Se le puede escapar de la mano, efectivamente. Entonces, todo eso es muy importante. Y luego, pues también tiene que ver otras cosas. El agricultor, ¿no? Pues me imagino que las empresas tendrán datos sobre la siembra para saber un poco cómo se ha sembrado el campo. Todo el mundo sabemos que la mayor parte de la siembra son pimientos. Sí, luego tener tomate. Una buena elección en el cultivo y en la tipología de cada cultivo. Y tener datos para saber más o menos cómo está el ambiente. E intentar, pues hacerse su composición de lugar para intentar sacar adelante la cosecha. También sería muy importante que el fuerte calor de este verano ya empezara a retirarse y que empezáramos a tener ese otoño que se parece más a la primavera que tenemos siempre en Almería y que le ayudaría mucho. No le haríamos asco a una lluvia, ¿no? No, efectivamente no le haríamos asco a una lluvia para que aquellos agricultores que tienen que empezar a quitar el blanqueo pues tuviese esa labor un poquito más fácil. Y si alguno no le es oportuna la lluvia, pues rápidamente pueden volver a blanquear el invernadero y recuperas el nivel de luz que tú quieras tener dentro del invernadero. Evidentemente que esto puede ser así, ¿no? La lluvia es más difícil que la puedas traer porque es prácticamente imposible, pero sí empezar a tener unas temperaturas que ya bajen de 30 grados sería fundamental. Lo que sí quiero hacer una reflexión sobre el cambio climático, y a mí me da la sensación que con la gran cantidad de humedad que hay en el aire, en el ambiente, por altas temperaturas y por la temperatura del mar, que ha emitido una evaporación verdaderamente espectacular, me da la sensación que este año vamos a tener lluvias torrenciales, vamos a tener danas muy intensas a lo largo pues por lo menos preparen del periodo. Sus invernaderos y aprovisionenlos bien para poder combatir o por lo menos reducir los daños que puedan hacer esas danas, que ya tenemos experiencia de que hacen verdaderos daños. Y sobre todo no hacer
hacerle asco a un seguro agrario. Efectivamente. Bueno, pues vamos a dar paso al secretario provincial de COAG en Almería, Andrés Góngora, que tenemos una entrevista centrada en este inicio de campaña que a todos nos interesa, por supuesto. Vamos con Andrés Góngora. Tenemos con nosotros en FH Almería Radio a Andrés Góngora, secretario provincial de COAG en Almería. Un saludo, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer contar contigo en este primer programa de FH Almería Radio, y vamos a centrar el tema en el inicio de campaña, las cuestiones que el agricultor tiene que tener en cuenta. ¿Qué se espera para este inicio de la nueva campaña en Almería? Bueno, como todo inicio de campaña, el agricultor pues lo vivimos con bastante incertidumbre, ¿no? Desgraciadamente, los problemas del pasado se repiten año tras año. No se puede decir que tengamos resueltos determinados problemas que generan incertidumbre en el sector. Es verdad que lo que se refiere a plagas y a planificación tiene que ya estar todo hecho, porque estamos a una altura en la que el agricultor ya tiene decidido qué va a sembrar o qué vamos a plantear, igual que si se implementa o no la lucha biológica. Esos son temas determinantes, ¿no? Pero desgraciadamente, bueno, por los problemas de mercado, de precios, la incertidumbre sobre cómo va a funcionar la campaña, siempre está ahí. Lo primero es tener en cuenta, tenemos una zona como en la comarca de Níjar, que tenemos bastantes problemas con el tema del agua, bastante conocido por todo el mundo. Así que lo primero es eso, es saber si efectivamente pues se va a poder disponer de agua para el cultivo, ¿no? Ya hay mucho cultivo hecho, mucho cultivo iniciado. Queda bastante cultivo por hacer en toda esta comarca y de hecho se están retrasando, ¿no? Bastante los cultivos, precisamente porque no hay garantía de abastecimiento, por lo menos en los próximos días, aunque parece que todo apunta que en las próximas semanas, a mediados de septiembre, se podrá empezar a hablar de una situación más normal, ¿no? Y luego el tema de la comercialización. En COA insistimos mucho en este tema. Cuando uno siembra tiene que pensar muy bien que lo que está sembrando al final tiene que saber dónde comercializarlo, ¿no? Y que su producto esté de alguna manera contabilizado o contado por una comercializadora. Eso significa que no sembremos a ciegas, que se intente en la medida de lo posible. Los agricultores que están en una cooperativa, en una OPFH, lo hacen, porque además es obligatorio, sí, adaptar pero la producción a las demandas que pueda haber, pues ¿no? No es siempre así. Andrés, me gustaría comentar otro tema importante que cada año va a más, y no es otro que bueno, tu valoración sobre el cambio climático y las amenazas que puede generar a la agricultura almeriense, ¿no? Este calor, luego las danas que pueden hacer daño en los invernaderos, ya lo hemos visto en varios años. ¿Cómo valora ese cambio climático y hasta qué punto es un peligro importante? Bueno, la provincia de Almería, en cierto modo, tenemos entre comillas, la suerte de ser una zona en la que, gracias al cultivo bajo plástico, podemos mitigar, que no solventar del todo, las inclemencias meteorológicas que nos puedan llegar. El cambio climático, bueno, que uno puede estar más o menos de acuerdo si existe o no, lo cierto y lo fijo es que las condiciones climatológicas cada vez son más adversas. No es solamente algo que nos ocurra en la provincia, sino que en términos generales pues nos damos cuenta cómo los episodios de tormenta, de granizo, de situaciones cada vez más extremas, pues se van encadenando, ¿no? Pero en cualquier caso, el cultivo bajo plástico, pues lo que significa es precisamente que estamos algo más protegidos. Sí, tiene su Aún casa, así, su pequeña casa. El tema del seguro es algo que, bueno, que está ahí, es difícil, no todo el mundo apuesta por los seguros agrarios. En COA apostamos por lo menos por explicar, porque se conozca el seguro agrario, ¿no? Sí. Y luego intentar buscar variedades cada vez más adaptadas pues a estas temperaturas o a estos veranos que cada vez se nos alargan más, ¿no? Pero en definitiva sí que es un tema que preocupa
Y también habrá que empezar ya a ver cómo está afectando este cambio climático a nuestros competidores, ¿no? Porque si nosotros tenemos temperatura alta en el mes de septiembre, habrá que ver también Marruecos cómo está empezando a cambiar sus ciclos de cultivo precisamente por estas temperaturas o por estos cambios en el clima, ¿no? Y Marruecos sigue siendo, y mucho me temo que lo va a volver a ser esta campaña, nuestro máximo competidor y nuestro más desleal competidor. Ya. Andrés, esta semana ha salido una noticia sobre la Junta de Andalucía que ha indicado que ha duplicado las ayudas para la contratación de seguros agrarios, destinando 16,6 millones para agricultores y ganaderos. ¿Hasta qué punto el agricultor de Almería va a poder beneficiarse? Y a colación de lo que hemos hablado, ¿no? de la incertidumbre que hay de posibles daños o problemas que puedan tener en su estructura y en su cultivo. Es importante, la subvención del seguro agrario es fundamental, si no sería imposible. Ya directamente, sin un seguro agrario, sin una subvención del seguro agrario, el seguro tendría un coste que sería inasumible. Tanto el Ministerio como la Junta, tanto el Ministerio como la Consejería de Agricultura subvencionan los seguros agrarios. En este caso, la Consejería de Agricultura, después de unos cuantos años sin hacerlo, ya incorpora la subvención directamente en la contratación, por lo tanto, baja el precio que el agricultor paga. Pero aún así necesitamos que el sistema, que Agroseguro, ya no tanto por el precio, sino que Agroseguro entienda que la adaptación del seguro agrario se tiene que dar mejor a cada cultivo, a cada estructura, ¿no? Y en muchas ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo trabajar precisamente, dada la redundancia, el tema de los seguros con Agroseguros, porque estamos reclamando una serie de cambios que no siempre pues Agroseguro acomete. Pero en cualquier caso, sobre todo si tenemos en cuenta lo que cuesta producir, lo que cuesta en nuestra estructuras de producción, tener un seguro agrario es fundamental y hay que normalizarlo como un coste más dentro de nuestras explotaciones. Sí, integrarlo como algo que tiene que convivir en cada campaña, ¿no? La política europea agraria juega un papel importante en lo que es la provincia de Almería. ¿Cómo valora que Carmen Crespo, pues bueno, ahora esté desarrollando su trabajo en Bruselas? Bueno, yo creo que Carmen es consejera y almeriense, ha sido consejera y ahora parlamentaria. Y es almeriense, además de una zona agrícola como es Adra, ¿no? Yo creo que eso nos va a facilitar que en Bruselas se nos escuche un poquito más o que se nos entienda un poquito mejor, ¿no? Claro. Pero no sé, hay que ser realista. Bruselas es una maquinaria muy grande. El Parlamento ocupa el espacio que ocupa dentro de las decisiones que en Bruselas se adopta y no ocupa un papel determinante. O sea, los europarlamentarios tienen poder, pero quien más poder tiene es el Consejo Europeo y desde luego la Comisión, que es quien dirige, ¿no? Y a veces, pues ahí nos vamos a encontrar con un muro, ¿no? Con choques. Desde COAS creemos que se abre una nueva etapa después de estas elecciones. Y ahora estamos confiados en que la nueva Comisión Europea se dé cuenta de que Europa no iba por buen camino en esta última etapa, en esta última legislatura. Estos últimos 5 años para nosotros han sido los peores, los que más nos ha llevado a poner en cuestión y a poner en peligro, y lo digo así abiertamente, la agricultura europea y la alimentación europea, con medidas restrictivas, con medidas supuestamente medioambientales que no lo eran, con planteamientos nada consensuados con el sector. Nosotros queremos conservar el medio ambiente, nosotros queremos un mantenimiento equilibrado de la economía, de la alimentación y del medio ambiente, pero nos estaba abocando a situaciones muy difíciles con reglamentos. Está restringiendo las posibilidades del agricultor en muchos casos.
Sí, pero tampoco a favor del medio ambiente. O sea, la restricción de uso de productos fitosanitarios, que por fin se pudo parar, pero ahora tenemos, y esta nueva Comisión Europea, y ahí estará Carmen en el Parlamento y tendrá cosas que decir, tendremos el desarrollo de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que la Comisión aprobó deprisa y corriendo en el último minuto, ¿no? En la anterior legislatura, y ahora hay que desarrollarla. Y eso nos preocupa. Y luego la PAC, la aplicación de la PAC con el proceso de acuerdo con terceros países, que sigue estando ahí, que también, que es una Europa que la están desmantelando como un sistema de protección comercial que ya como tal no existe, ¿no? Todos temas muy importantes que veremos a ver cómo se van desarrollando en los próximos meses y años. Quería preguntarte como última cuestión, Andrés, un tema importante y que afecta mucho al productor, ¿no? ¿Qué se está llevando a cabo desde COAG para facilitar la contratación de mano de obra en las explotaciones agrícolas? Porque entiendo que también es otro tema bastante importante, ese déficit de mano de obra, digamos, para trabajar las explotaciones. Mira, lo primero que estamos, aparte de todos los servicios que como organización damos de contratación, de asesoramiento en la contratación, del tema de la vigilancia de la salud, en fin, todo lo que es el tema de mutua y todo esto, pero sobre todo estamos ahora inmersos precisamente en la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería. Nuestro sector, bien lo sabéis, se nutre de mano de obra extranjera. No sé si poner la cifra en un 90% es escaso, creo que sí. Casi todos nuestros trabajadores son extranjeros. La Ley de Extranjería nos afecta y nos afecta muchísimo. Sí. Ahora estamos en pleno proceso de modificación del reglamento de la Ley de Extranjería. Tenemos personas que están aquí conviviendo con nosotros, que son ilegales, es un término que no debería utilizarse nunca para una persona, pero no tienen documentación para trabajar ni para residir. Y la Ley de Extranjería y su reglamento, que se está modificando ahora, dice que no los podemos contratar salvo pues que demuestren estar aquí 3 años, que se le haga un año de contrato, etcétera, etcétera. O sea, unos trabas muy difíciles, muy lentas, y que no se puede considerar que sea la solución de la mano de obra. Aún así, estamos regularizando todos los años muchísima gente en el campo almeriense. Lo que estamos planteando es que en esta modificación se flexibilicen esas normas de regularización, que la persona que quiera trabajar pueda obtener su permiso de trabajo de forma más ágil y sencilla. Que se agilice todo el proceso, ¿no? Que haga falta para que se puedan poner a trabajar de forma legal. Claro, que el agricultor podamos contratarlo, ¿no? Y que esa mano de obra que está ahí esté disponible. Y luego dar un impulso que nunca se debería haber perdido a la contratación en origen, ¿no? La contratación en origen no es para todos los agricultores, esto lo quiero dejar claro, pero sí que hay agricultores que en su momento hacían contratación en origen y que creo que eso se debe de volver a recuperar. Almería, la COAG de Almería, antes del año 2008 estábamos trayendo casi 1.000 personas a través del sistema de contratación en origen. Y eso a partir del 2008 se cortó, y es algo que deberíamos de recuperar. Como digo, no es para todos, esto no es que... Pero hay un grupo de agricultores que tienen alojamiento, que su explotación reúne esas condiciones, que los meses de trabajo sí les cuadra con su actividad y que, quizás no en la plantilla al 100%, pero sí que estaba facilitando bastante el trabajo. En definitiva, es dotar de más mano de obra de forma segura, tanto para el agricultor como para el trabajador, al campo almeriense, que siempre estamos renovando equipos, siempre estamos renovando la plantilla, porque es un trabajo temporal y está claro que los trabajadores están unos años trabajando en el campo, pero
sus pretensiones al final es buscarse otro puesto de trabajo. Ya, sí, el trabajo temporal, transitorio, hasta escalar a otro perfil profesional, ¿no? Otras labores. Pues Andrés, soluciones para todos estos problemas las hemos encontrado en nuestra entrevista, una radiografía perfecta de los principales temas de interés en este inicio del mes de septiembre. Muchas gracias por tu participación y por tus palabras en este primer programa de FH Almería Radio, que se va a escuchar todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde en Radio Marcador. Y nada más que decirte que muchas gracias, Andrés. Estamos en contacto para más temas de interés agrícola en la provincia de Almería. Nada, muchas gracias a vosotros, mucha suerte en este nuevo proyecto, en esta nueva etapa. Y muchas aquí gracias. Tenéis a la familia de COAS para lo que necesitéis, ¿vale? Muy bien, Andrés. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí el primer programa de FH Almería Radio en Radio Marcador. Les recordamos que la emisión va a ser de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y la réplica de 6 a 7 de la mañana. Os dejamos con la programación de Radio Marcador. Un saludo.